Artemio caminaba bajo las estrellas. Iba por un camino de tierra rumbo a su pueblo. En los lados del camino había maizales, y entre estos oscuridad y silencio, pues no soplaba ni una brisa. Reinaba en la noche una quietud mayor que la usual, y esa quietud y el silencio que causaba, hacían que Artemio escudriñara la oscuridad constantemente, porque sentía que algo no estaba bien. Artemio divisó el resplandor de las luces del pueblo, que allá entre los cerros, parecía el comienzo luminoso de un nuevo amanecer. En un punto de su caminata volteó, escudriñó forzando la vista y, se dio cuenta que alguien lo seguía. Por el andar y la silueta encorvada dedujo que era una anciana. Se detuvo a esperarla porque supuso que sería alguien del pueblo, pero cuando él paró, la otra figura oscurecida también. Al notarlo, Artemio siguió su camino. Tal vez la anciana, que veía de él solo la silueta, no quería acercarse más por temor, concluyó Artemio. El resplandor del pueblo iba creciendo pero todavía estaba lejos, aún así, comenzó a llegar desde esa dirección un rumor vago que se entreveraba con distantes notas musicales, que se apagaban del todo por instantes y surgían nuevamente como si viniera en ráfagas sonoras. Artemio apuró el paso con la intención de dejar a la vieja atrás. Si bien suponía que solamente era una anciana desconfiada, una sensación horrible crecía dentro de él. Era el miedo, y el miedo casi nunca escucha la voz del pensamiento. Volteó nuevamente al creer que había dejado muy atrás a la vieja, mas esta seguía a pocos metros de distancia. Aquello ya era demasiado extraño, había dado pasos largos y rápidos, casi había corrido. Aún faltaba camino y no podía seguir así. O descubría que solo era una persona o que pasara lo que tuviera que pasar, resolvió Artemio. Paró y desanduvo sus pasos. Esa actitud hizo que la silueta encorvada se detuviera, y súbitamente dijo: «Quiero que me dé un aventón, joven». La voz sonaba áspera y temblorosa. «¿Yo cómo le voy a dar un aventón si ando a pie?», dijo Artemio. «No importa. Me voy a subir en tu espalda», rió alocadamente la decrépita anciana, que al ser iluminada por la luz de la luna, dejó ver que realmente era una bruja espantosa de cara peluda y de diente. Artemio quiso ir corriendo, pero apenas giró rumbo al pueblo, la bruja se le subió en la espalda, y rodeándolo con sus brazos y las piernas se aferró con fuerza a él. Artemio gritó como nunca antes lo hizo, y ya medio enloquecido por el terror, giró tratando de desprenderse de la bruja, y al no poder conseguirlo, salió corriendo y se internó en la oscuridad del maizal. En el pueblo, la gente seguía bailando y festejando Halloween. Era la noche de brujas. ¡Feliz Halloween! Sergio se había dormido. Estaba internado en un hospital, en una sala de niños. Su madre había salido por un momento, dejándolo solo, pero cuando despertó ya no estaba solo. Lo primero que miró fue la silla donde se sentaba su madre a cuidarlo, y se acordó que ella había salido. Al voltear hacia el otro lado su mirada dio con la de una niña que estaba acostada. «Hola», lo saludó la niña. «Hola. ¿Hace mucho que estás internado?», preguntó la niña mientras se acomodaba hasta quedar sentada. «Hace un día», le contestó Sergio, y tosió un par de veces. «Yo estoy aquí desde hace un rato. Cuando me trajeron estabas durmiendo». «Sí, me da sueño, es que ya estoy medio aburrido, pero mamá dice que en 2 días. Hay algo bajo tu cama», gritó la niña repentinamente al tiempo que apuntaba con el brazo. «Hay una cosa fea que se está escondiendo ahí, y ahora me está haciendo señas para que me calle». A Sergio lo sobresaltó el grito repentino, mas inmediatamente creyó que la niña le estaba mintiendo. «No hay nada, no mientas», dijo Sergio intentando sonreír. «Ay sí. Me está haciendo todo tipo de caras, ay, qué horrible», afirmó la niña, y se cubrió la cara como si sintiera mucho terror. «Mentirosa. Si no me crees, mira bajo tu cama». Sergio dudó un poco, se acercó al borde de la cama y, cuando iba a mirar hacia abajo, una mano arrugada de dedos cortos y gruesos salió proyectada desde allí y lo tomó de la cara por un instante, luego desapareció bajo la cama con la misma velocidad. Sergio gritó como nunca antes lo hizo. En ese momento su madre abrió la puerta de golpe y se precipitó hacia él. «¿Qué pasó? ¿Qué fue?», le preguntó. «Hay un monstruo bajo mi cama». Me agarró la cara. «Ay, mi vida. Estabas soñando». «No.
Fue ahora cuando estaba despierto, su madre miró bajo de la cama y sonrió. No hay nada, fue una pesadilla. Te digo que no. Estaba despierto. Ella lo vio primero, afirmó Sergio entre sollozos y señaló hacia donde estaba la niña, pero la cama estaba vacía. Aquella parte del camino siempre me había dado mala impresión. Allí ocurrieron varios accidentes automovilísticos, aunque aquel tramo no tiene ninguna dificultad que los justifique. Esa parte está encajonado por árboles altos, pero es un tramo recto, sin desniveles. Es un camino de tierra, en cada lado hay un bosque de eucaliptos. El de la izquierda va bajando con el terreno, y desde el camino se puede ver las copas de los árboles que están más abajo. El bosque de la derecha sube, y se ven sus troncos que van manteniendo la vertical mientras el terreno asciende. Mas el camino en sí es plano y bien nivelado. Cruzándolo a pie, incluso de día y yendo con otra gente, una sensación angustiante se apoderaba de mí hasta que me alejaba de allí. Creo que todos los que pasan por el lugar sienten eso, porque recuerdo que en esa parte los otros buscaban con la vista no sé qué, como yo. Una noche de luna, regresaba a mi hogar, a pie, solo, y al atravesar esa parte siniestra del camino sentí que me observaban. Tenía que haber seguido sin mirar, pero girando la cabeza miré hacia todos lados, y vi una cosa que venía atravesando las sombras del bosque. No hacía ruido al andar pero avanzaba bastante rápido. Iba agitando unos brazos larguísimos y parecía tener una joroba, o era parte de su cabeza. Lo veía bien porque aquella cosa tenía puesto algo como una capa o una túnica blanca. Hice bien en no correr. Aquello llegó hasta el borde del camino y se detuvo, después siguió por las sombras de los árboles. Mi cuerpo estaba tenso por el terror. De reojo vi que me siguió un buen tramo, siempre avanzando entre las sombras con aquel andar silencioso y su extraño movimiento de brazos. Desde esa noche pasó por otro camino, aunque me queda mucho más lejos. No sé qué era, lo que sé es que hay lugares así en caminos o carreteras, no son tramos complicados pero hay muchos accidentes en ellos. Facundo, un pequeño de 10 años, fue con sus padres a una función de ventriloquismo. Durante la función el muñeco giró varias veces la cabeza hacia Facundo. Era de esos muñecos que usan los ventrílocuos. Su mirada era atemorizante. Sus ojos eran muy realistas y los giraba como una persona. Facundo tiró del abrigo de su madre para llamarle la atención. ¿Qué quieres?, le preguntó su madre, que estaba sentada a su derecha, del otro lado estaba su padre. Quiero irme, vámonos, ¿sí? Silencio. Ya falta poco, susurró su padre. Terminada la función del ventrílocuo se fueron del teatro. Ya estaba de noche. Facundo caminó de la mano de sus padres hasta que llegaron al auto. Durante la cena estuvo callado, su padre lo observó atentamente. ¿Te gustó la función del ventrílocuo?, le preguntó el padre mientras se servía ensalada. No, respondió Facundo. ¿El muñeco te dio miedo? Sí, pero sabes que el que habla es el hombre, ¿no? Y también hace que se mueva. Sí, pero este muñeco se movía solo, y me miraba. No, era el hombre, él lo maneja, insistió su padre. Bueno. No hablemos más del muñeco, intervino su madre. Si no tendrá pesadillas. A la hora de dormir su madre lo ayudó a acostarse, lo cobijó y se despidió con un beso en la frente. Facundo cerró los ojos pero no pudo dormirse. Un rato después escuchó un ruido y miró hacia la ventana. Estaba entreabierta y el viento agitaba la cortina. Quiso llamar a sus padres pero no pudo, el terror lo silenció. En la penumbra del cuarto avanzaba lentamente una figura pequeña, era el muñeco. Se detuvo al lado de la cabecera de la cama y estiró un brazo hacia la cabeza de Facundo. Le tapó la boca con la mano y sonrió terroríficamente. Facundo sobrevivió a todo el terror que le causó el muñeco, pero nunca más pudo hablar. Amaneció mudo, y desde esa noche el muñeco del ventrílocuo tuvo una nueva voz, la de un niño. Acabábamos de mudarnos a aquella casa. En el terreno había un galpón.
De tan viejo que era, estaba inclinado hacia un lado. Mi madre no me dejaba revisar las cosas que habían en él, y eran muchas, estaba repleto de todo tipo de objetos. Está lleno de porquerías, decía mi madre, más adelante voy a pagarle a alguien para que se lleve toda esa basura, y que desarme ese galpón. No te metas ahí, debe haber ratones, o víboras, quién sabe. Ni se te ocurra meterte ahí. A esa edad, decirme que no hiciera algo, era como alentarme a hacerlo. Como estaba solo varias horas al día, recorrí y revisé el galpón de punta a punta. Mucho de lo que allí había sí era basura. Solo encontré un objeto lo bastante interesante como para esconderlo en mi cuarto. Era una trampa muy elaborada, hecha en hierro fundido. Por su tamaño, deduje que era para cazar ratas. Lo que me extrañaba era que su mecanismo no estaba a la vista. Demoré días en descubrir cómo funcionaba. Me pareció exagerada tanta precaución para atrapar una rata, como si fueran tan inteligentes. Una noche, mi madre entró a mi cuarto a despertarme. En el techo anda un gato, me dijo, espero que no sea una rata, qué asquerosidad de bicho. Sal y tírale una piedra, yo no me animo. Salí fuera de la casa, me alejé un poco y miré hacia el techo. Por encima de la casa iba asomando la luna llena. La noche estaba clara. Si algo andaba en el techo lo iba a ver perfectamente, y lo vi. Un ser pequeño, que andaba en dos patas, de apariencia humanoide, caminaba velozmente sobre el filo de la arena. Entré corriendo, asustado, mi madre se alarmó un poco. ¿Por qué entras así? ¿Qué andaba en el techo? Me preguntó, un hombrecito. Pasó corriendo. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo, un hombrecito? Parece que no te despertaste del todo. Ahora a acostarse. No oigo más pasos, se debe haber ido, seguro que era un gato. Era un hombrecito. Protesté, a acostarse. Que mañana hay clase. Esa noche no volví a pegar un ojo. No podía dejar de pensar en aquel ser que había visto, porque acaso no tenía dudas. Lo vi. Cerca del amanecer, una idea, una revelación, vino a mi mente, de forma repentina y clara, como si alguien me lo hubiera susurrado al oído. La trampa es para cazar duendes. Entonces tuvo sentido lo elaborada que era. Seguramente los duendes son muy astutos, y el antiguo dueño de la casa la había construido para atraparlos, más bien para matarlos. Las noches siguientes seguimos escuchando ruidos, no solo sobre el techo, también adentro. Aquel ser parecía hurgar por todos lados, y a veces sentía que me espiaba. Convencí a mi madre de que lo que andaba era una rata. De esa forma me dejó colocar la trampa. Le coloqué todo tipo de cebo, pero no funcionaba, no caía en ella. Durante la noche nuevamente tuve una revelación: caramelos. Le coloqué caramelos. Esa noche escuché un plaf. Había caído. Cuando llegué a la trampa estaba vacía, pero había manchas de sangre. Desde esa noche todo empeoró. No solo se oían ruidos, también se escuchaban voces. Después de unos días más nos mudamos de la casa, estaba embrujada. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que el duende no era malo. Aparentemente él nos protegía de otro ser de naturaleza maligna. Me di cuenta que fue aquel ser el que me enseñó cómo cazar al duende.